Para regresar, por cierto, a la noticia de la liberación de Keiko Fujimori, lo que ha ocurrido tras este hecho es que el fiscal José Domingo Pérez está solicitando la nulidad precisamente de esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. El fiscal considera que tiene razones para hacerlo y es más, en unas declaraciones brindadas hace algunos días nada más, ha señalado que espera que hoy se revierta esta decisión. Estamos con el abogado Carlos Caro, abogado penalista, ustedes ya lo conocen, para desgranar precisamente la sentencia del tribunal y también las razones aparentes que tiene el fiscal José Domingo Pérez para hacer esta solicitud. Muy buenos días. ¿Qué tal, Karina? Gracias por acompañarnos. Partamos del hecho más cuestionable. Se habla de una decisión del Tribunal Constitucional que no reúne los 4 votos, sino más bien 3 votos con fundamento y decisión que van en la línea de la libertad de la señora Keiko Fujimori y un voto llamado singular por parte de uno de los tribunos, Carlos Ramos, con respecto a un fundamento acorde con la exposición del doctor Blume, pero que aparentemente no tiene una decisión firme con respecto a la excarcelación. Y 3 que desestiman la excarcelación. Así está planteado el escenario, ¿verdad? Claro, efectivamente. Dado ello, no se consideran los 4 votos, que son requerimiento indispensable. Claro, se dice que hay un 3-3 y un cuarto voto que es dudoso, por decirlo así, el caso del doctor Ramos, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, desde el punto de vista legal, lo que es vinculante en una resolución judicial o constitucional es la parte resolutiva. El mejor ejemplo es el del caso del Frontón, donde incluso el Tribunal Constitucional interpretó el voto del juez Vergara Gotelli para entender si era fundado o infundado. Es decir, es la mejor expresión de lo que hizo el Tribunal Constitucional, donde un voto singular lo suma al grupo de 3 magistrados que habían resuelto en un determinado sentido, lo interpretan y consideran que eso fue así. Entonces, ahora nos encontramos ante una situación parecida. Incluso en el propio trámite del proceso de Keiko Fujimori hubo un voto singular. Cuando entra la vocal dirimente Susana Castañeda, emite un voto aparte, donde ella se suma a una mayoría, pero con una fundamentación propia. ¿Y quién decide que ese voto singular abone a una causa o a la otra? El propio magistrado, en la medida que el voto sea claro en la parte final y diga fundado o infundado. El propio magistrado que emite este voto singular, o en este caso el presidente del Tribunal Constitucional. No. Es el mismo magistrado Ramos. Exactamente, el mismo magistrado Ramos dijo fundado, aunque por otra motivación. Para él no había peligro procesal por el tema del cierre del Congreso, que es su propia motivación. Entonces, lo que uno se pregunta como abogado, ¿qué vincula en la decisión? ¿La parte final donde dice fundado o infundado o los argumentos? Los argumentos no son vinculantes. Incluso se ha dicho de que el Tribunal Constitucional, de hecho, en los 3 votos que se han emitido en grupo, hablan ahí de que no está aprobada la organización criminal o no está aprobada. Eso no es vinculante, eso son consideraciones propias de los jueces, su interpretación, ellos no son jueces penales, eso no se puede utilizar en el proceso penal. Lo único que vincula es la parte final, fundado o infundado. De hecho, han cuestionado también la pertinencia de que el TC se pronuncie con respecto a una especie de mini juicio sobre las pruebas que presentaba la Fiscalía para el juicio que está siguiendo Keiko Fujimori. ¿Era oportuno, era pertinente que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ese tema? Absolutamente impertinente, porque el juez constitucional no es el juez penal. Para que el Tribunal Constitucional llegue a esa conclusión, tendría que haber conocido todo el expediente, haber realizado todo el interrogatorio de todos los testigos, cosa que no ha sucedido. Es una materia que le corresponde a los jueces penales y lo decidirán en el juicio si es que se llega a juicio y hay acusación. ¿Desacredita la labor de la Fiscalía con ese pronunciamiento? Desde mi punto de vista, sí, es un exceso. Ellos tendrían simplemente que haberse pronunciado sobre si había materia o no constitucional para privar o no de la libertad. De los derechos fundamentales. Pero no es materia del juez constitucional decir si se ha aprobado o no el tema penal. Ahora, lamentablemente pasa todo el tiempo, no es la primera vez. Lo han dicho en muchas ocasiones los jueces constitucionales que algo está aprobado o no en un proceso. Por ejemplo, en el caso de Yamoja, recordemos de que anularon la condena porque dijeron que no estaba suficientemente probado desde el punto de vista del razonamiento de la prueba indiciaria. Pero en este caso ya han concluido, ¿no? Incluso diciendo que no está aprobada la organización criminal o no está aprobado el conocimiento de la señora Fujimori. Ahora, abono los cuestionamientos también, las mismas declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Luna, cuando hace referencia precisamente a la sentencia. Le voy a pedir a mi producción que recoja estas declaraciones que brindaba en portada. En ese punto hay 4 votos. En los otros puntos, en algunos casos hay 3 y 3 en contra o 3, 2, 1, pero no se han reunido los 4 votos, es cierto.
pero en este punto sí hay decisión, hay resolución y esa es la posición del Tribunal Constitucional. Decíamos que abona precisamente a los cuestionamientos porque él mismo señala no se han reunido los 4 votos. Es cierto, él está aceptando ahí que hay un escenario que se presta a la discrepancia, a la interpretación. Claro, pero justamente se está refiriendo a la parte motivacional. Los argumentos o en los motivos no hay igualdad. En lo que sí hay igualdad, y esa es la parte que él señalaba, es que hay decisión porque hay 4 que consideran que es procedente o fundado el habeas corpus. Por eso que se produce la liberación. Si no fuera así, el propio Ramos diría, perdón, yo voté en contra, ¿no? Yo voté porque se declara infundado, pero su voto muy claramente dice, mi voto es porque se declare fundado el habeas corpus. No se exige, desde el punto de vista constitucional, que todos los jueces piensen igual. Lo que se pide es que haya un resultado similar o parecido, al punto que si uno no está de acuerdo puede hacer su voto singular, aunque votando a favor o votando en contra. Es decir, que no es necesario que el fundamento y la decisión coincidan. No es necesario que el fundamento y la decisión coincidan, lo que importa es que los jueces coincidan en la decisión final, y eso ha pasado muchísimas veces. De hecho, los jueces constitucionales, en los casos polémicos, cada uno emite su voto singular y dice, yo voto con la mayoría, pero mis reparos son estos, yo voto con la minoría, pero mis reparos son los otros. Entonces, es algo que es muy, digamos, fácil de ver en la jurisprudencia constitucional por una razón muy sencilla. La ley lo que exige es que exista una decisión. Los jueces no son máquinas o robots para que todos piensen igual o decidan en el mismo sentido. No obstante, la sentencia, entendemos, está firmada por 3. No obstante, la sentencia en el voto mayoritario es firmada por 3 y el 4º voto se suma. Por eso que hay una nota del secretario del tribunal donde dice se ha conformado los 4 votos porque los 4 consideran que se debe declarar fundado. Planteamos todo este contexto para ir entonces a la segunda parte. El reclamo público y la solicitud del fiscal José Domingo Pérez para que se anule precisamente esta sentencia. ¿En qué se basa el fiscal Domingo Pérez? Se basa en algunos precedentes del Tribunal Constitucional que han señalado de que los votos tienen que ser conformes, cosa que no está en discusión, pero, digamos, jalando un poco el argumento en el sentido de que tiene que haber igualdad argumentativa, cosa que no ha dicho nunca el Tribunal Constitucional. Ahora, es un poco extraño que el fiscal José Domingo Pérez pida eso, cuando él tiene en sus manos el poder de pedir hoy día un impedimento de salida del país. Él puede pedir restricciones, puede pedir cauciones o incluso, ¿no?, como ha revelado el diario Correo el día de ayer, tendría que pedir o podría pedir en los siguientes días una nueva prisión preventiva. Tal vez él lo que quiere es una decisión automática que el TC anule, cosa que veo bastante difícil que eso suceda. Y por otro lado, él tiene en sus manos, como repito, la potestad de poder pedir en este momento, el día de hoy o mañana, una medida restrictiva de la libertad de la señora. Sobre la solicitud que hace el fiscal Domingo Pérez, ¿se revisa la sentencia sobre algún punto en específico o cómo es que procede precisamente esta solicitud? Quienes pueden interponer esa solicitud de nulidad son solamente 2 grupos de personas, o el procurador del Poder Judicial, que es el que ha defendido a los jueces, o alguno de los jueces que han sido cuestionados, digamos, con esta decisión. Si eso pasara, tiene que entrar a resolución por parte de los 4 jueces que han votado en sentido favorable, porque son ellos los que han conformado decisión, y en consecuencia tendrán que votar por la nulidad, ¿no? Tal y como ya se ha visto, es algo que difícilmente va a ocurrir por las razones que ya los propios jueces pero además tendrían que votar por la nulidad sobre lo que ellos ya han valorado. Exactamente. Lo cual es muy difícil, ¿no? Porque ya lo evaluaron y ya tomaron una decisión. Exactamente, tendría que anular su propia resolución. Ahora, usted ha mencionado, y de hecho algunos otros especialistas coinciden con ello, que hay todavía espacio para una solicitud de una nueva prisión preventiva. Pero tendrían que ser con nuevas pruebas. Con nuevas pruebas, ¿no? Por ejemplo, la famosa declaración de Jorge Yoshiyama Sasaki, que no valoró el Tribunal Constitucional. E hizo bien en no valorarla, porque no fue parte del debate. Podría servir ahora. Y las declaraciones de los empresarios, por ejemplo, los aportes de Credit Corp, que además se ha señalado y se ha aceptado que no fueron declarados oficialmente ante la OMPE, esa es una nueva prueba también. Efectivamente, son pruebas nuevas que pueden llevarse, no necesariamente por una prisión preventiva, pero tal vez un impedimento de salida del país, medidas restrictivas como no comunicarse con los coimputados, una caución, etcétera, ¿no? Porque para la prisión preventiva se requiere nuevamente graves y fundados elementos de convicción, el peligro de fuga, todo lo que ya se ha discutido acá, ¿no? Claro, ahora, ya el presidente del Tribunal Constitucional había adelantado, si bien no había adelantado opinión, había adelantado, sí, su punto de vista con respecto a la valoración de la prisión preventiva, ¿no? Y él señalaba, recordemos que se trata de una medida excepcional. Y que en este caso, tomando en cuenta que además en este caso no es que se está haciendo un antejuicio con respecto a la culpabilidad o no de la señora Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que valora la prisión preventiva? Porque ha habido muchos cuestionamientos con respecto a peligro de fuga
En el perfil de la señora Fujimori aparentemente no había obstaculización de la justicia, en ese caso sí, por todos sus vínculos con Pedro Chávarri y otros casos más. Pero también hay otra ala de especialistas que señalan que cuando hay una cantidad de medios probatorios que pueden señalar culpabilidad y según la condena que podría recibir, ahí también se toma la decisión de prisión preventiva. ¿Es así o ese es un tema que se debe desestimar porque ya se estaría adelantando el juicio? Fíjate que hay dos bloques ahí de valoraciones que tiene que hacer el juez penal, ¿no? Por un lado, prueba del delito y por otro lado, prueba del peligro de fuga o el peligro de entorpecer la acción de la justicia. La ley dice que ambos deben de concurrir y lo que ha dicho la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2019, emitido sin duda recién este año, no el 2018 cuando se discutió este tema inicialmente, la Corte Suprema ha ratificado de que la prisión preventiva es excepcional y de que debe de concurrir tanto las pruebas del delito, graves y fundados elementos de convicción, dice la ley, y por otro lado, la prueba del peligro de fuga, el peligro de entorpecer la acción de la justicia. Y ese ha sido el gran tema, porque sobre lo primero, toda la población tiene dudas, ¿no? Sobre la plata que entró, la plata que salió, eso se verá en el juicio. Es un tema en investigación. Claro, por lo tanto yo creo que es un tema de fondo. Entonces, ahí no hay mucha discusión. Allí todo el mundo podría decir de que hay graves y fundados elementos de convicción. Lo que se discute es si hay peligro de fuga. ¿Y qué se toma en cuenta ahí? Por ejemplo, tomemos el caso en su momento del expresidente Alan García, quien había solicitado un asilo político. Ahí, digamos, estaba demostrado de que había una intención de eludir a la justicia, ¿no? En tanto estaba solicitando asilo en otro país. Claro, en ese caso era absolutamente claro que él pretendía rehuir la acción de la justicia a través de un asilo que además fue fallido, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales le decretaron la prisión preventiva que llevó al desenlace que ya tristemente todos conocemos. Por ejemplo, eso se toma en cuenta para valorar el peligro de fuga, pero dice la ley, peligro de fuga o de obstrucción a la justicia. En el caso de la señora Fujimori no se discutía el peligro de fuga porque tiene a la familia acá, tiene las hijas acá, arraigó en Perú, el esposo es extranjero pero vive en Perú, ella no tiene doble pasaporte, entonces la Corte desestimó eso. Si ella estaba presa, era por el peligro de entorpecer la acción de la justicia, con el tema de la mototaxi, el chat de la botica, las influencias en el Congreso. Ese fue el tema de fondo por el cual se le dio prisión preventiva y que al entender estos 4 jueces del Tribunal Constitucional se debilitó en el camino, se fue perdiendo y por eso es que la liberaron. Entonces ahora si el fiscal quiere pedir una nueva prisión preventiva tendría que probar eso, elevando, digamos, un poco el estándar probatorio por encima de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Por eso yo digo que de repente el espacio que tiene no es para una prisión preventiva, pero sí para otras medidas restrictivas, tipo impedimento de salir del país, caución, prohibición de comunicarse con testigos, prohibición de ir a determinados lugares, etcétera. Claro, y además la firma que regularmente tendría que hacer la señora Keiko Fujimori para este control. Bueno, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros y haber desgranado este caso. Es el abogado Carlos Caro hablando de la situación de Keiko Fujimori luego de dada su libertad y la solicitud del fiscal José Domingo Pérez para que se anule precisamente esta sentencia.